También te rogamos, Señor, que tomas control, Dios mío, absoluto y total, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. De las personas que nos están siguiendo por YouTube, Señor, y van a escuchar tu palabra por YouTube, Señor, también por las redes sociales de Facebook, Señor. Tócalas, redagúyelas, repréndelas, exhórtalas, capacítalas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando conforme a tu voluntad. Háblanos, Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Dios mío, no caiga vacía en nuestro corazón y en cada corazón, Dios mío. Que, Padre, que con tu palabra, Señor, sean sanados los corazones, sean restaurados corazones y vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y con tu palabra sean reprendidos todos los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Toma control, Dios mío. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Háblanos, Dios mío, y ayúdanos, Dios mío, a buscarte cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tocar hoy en primera de Timoteo, perdón. Ya estamos cambiando el título. Estos son los resultados Alabados principales. a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En primera de Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Es algo, una predicción. Como también lo predice y lo habla la palabra del Señor. Amén. Dice predicción de la apostasía. Aquí habla Timoteo, Pablo a Timoteo, ¿no? En el capítulo 4, que en los postreros tiempos, en los tiempos venideros, en los tiempos que iban a venir, iban a haber muchas personas que iban a cometer apostasía, que iban a abandonar la fe cristiana, que iban a abandonar la palabra del Señor, que iban a abandonar la fe, que iban a abandonarse por completo, que se iban a volver al mundo, que iban a dejar de buscar de Dios por buscar algo de los hombres, buscar la solución humana, dejar de buscar a Dios por buscar cosas materiales. Eso es lo que le estaba diciendo, y estaba prediciendo o estaba profetizando que en los postreros tiempos iba a venir la apostasía, se iban a apostatar de la fe. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo dice allí, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente, lo dice claramente y lo dice manifiestamente en la versión más antigua, ¿no? De la Reina Valera. Dice que se manifiesta. Claro, manifiestamente. El Espíritu dice manifiestamente, o sea, que el Espíritu habla claramente y lo manifiesta y lo hace manifiesto y se va a manifestar la apostasía. Entonces, uno tiene que ver, hermano, cuando uno está predicando la palabra del Señor, cuando uno da a conocer lo que Dios quiere para que hablemos y para que exhortemos al pueblo y para que le enseñemos al pueblo, uno ve, hermano, lo que el Señor está tratando de hablar o tratando de decir.
la apostasía se va a manifestar. Y se manifiesta, hermano, porque uno lo ve claramente. Ve cómo personas se abandonan, hermano, y se van para el mundo y buscan las cosas más del mundo que de Cristo. Que se gozan más en el mundo que se gozarse en Cristo. Y si mienten, se autoengañan, es todo como lo dice la palabra. Mirad que nadie os engañe. Pero acá dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, gloria al Señor. ¿Y cuántas personas hoy han apostatado? Escuchando a espíritus engañadores. Mire, santo y poderoso Dios, ¿no? Ahora dice, pero el Espíritu lo dice manifiestamente o lo dice claramente. Lo dice claramente. Y si nosotros no queremos ver, ya no va a ser problema de fulano ni de mengano, es problema mío que no quiero ver la realidad que me está diciendo y hablando la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice que son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida para aquellos que realmente la toman como es. Pero si yo no la tomo, es para muerte. A su nombre sea la gloria, porque no la tomo como realmente lo tengo que tomar, que es la palabra del Señor. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente. Muchas personas dicen que no está el Espíritu en un lugar, que no está el Espíritu del otro, o no se manifiesta el Espíritu. Pero ¿qué Espíritu no se manifiesta? Como a mí me lo han dicho, hermano, claramente nos han dicho que acá no está el Espíritu. Claro que, no está el Espíritu. No está el espíritu de la carne, o no está el espíritu de la apostasía, pero sí está el Espíritu de Dios, porque donde está la palabra de Dios y se predica la sana doctrina, se predica lo que está escrito y se pone por obra lo que realmente está escrito y lo estamos meditando y leyendo, ahí está el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, mire lo que dice claramente. En Mateo, deje allí marcado 1 Timoteo capítulo 4. Pero vamos a ir, alabado sea Dios, a Mateo 24. En las señales del fin. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 24 de Mateo, verso 23, dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores. Porque te quieren meter en un lugar que no está el Espíritu de Dios, que no se mueve el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas personas hay que sacan de un lugar a otro diciendo y engañan a las personas? Que dicen, no, por eso no son de Dios, no son de Dios, andan en pecado, o están en esto, o están en lo otro. ¿Y ustedes qué saben? ¿Le han preguntado realmente a Dios si realmente es así o no es así? ¿O se dejan manifestar o manipular por las personas que se presentan delante de ustedes y le dicen, no, si fulano es así, es asá? Es aquí, allá, engaña, dice esto, dice lo otro. ¿Nos llevamos por los comentarios que nos dicen? ¿O realmente le oramos al Señor para que el Señor nos vea, para que el Señor nos proteja, pero también para que el Señor nos revele si realmente estamos en la verdad o no? Porque es muy fácil decir el Espíritu me guía, pero ¿a qué te guía el Espíritu? Porque a mí el Espíritu de Dios me tiene que guiar a buenos pastos. Me tiene que guiar por la palabra de Dios a buenos pastos y a ser libre por la palabra. A su nombre echa la gloria.
Entonces me dice claramente el Espíritu, dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, aquí se mueve el poder de Dios, así que vengan porque se mueve el poder de Dios. Tengan cuidado, hermano, con esa palabra. Porque el poder de Dios se mueve en cualquier lugar donde se predica la sana doctrina, donde se sujetan a la palabra del Señor, donde se predica a Cristo y se pone por obra lo que dice. A su nombre sea la gloria. Hermanos, cuando yo iba a la iglesia, esta iglesia no, a otra iglesia, a mí me decía, ¿no? No, nosotros buscamos espíritu de Dios, en espíritu y en verdad. Pero no vaya porque la iglesia fulano y de fulano o la iglesia aquella se manifiestan esto, lo otro, hacen aquí y allá, están por debajo de nosotros estamos por encima. Se creían superiores, hermano, y en cuanto después uno pone a orar, y cuando Dios empieza a revelar todas las cosas, vemos, hermano, que el Espíritu de Dios es uno solo y se maneja y se basa por lo que está escrito y nada más, y no se sale de lo que está escrito. Y no es por lo que digan los hombres. El poder de Dios está en uno cuando hace y es de bendición y es obediente a su palabra. Entonces dice el Señor allí, dice, entonces si algunos dijere, si alguna persona les dice, allí no está el Señor, allí andan esto, hacen lo otro, tengan cuidado, porque pueden ser espíritus engañadores para sacarlos de un lugar y meterlos en otro. Por eso tenemos que mirar que nadie nos engañe, porque el Espíritu lo dice claramente. Mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está. No le creáis, porque se levantarán, ¿qué? ¿Falsos qué? Falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y si hermano, es la mayor señal que dejó Cristo, alabado sea Dios, dice, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que el enemigo se va a disfrazar, hermano, se va a disfrazar para tratar de engañarte y tratar de sacarte del camino del Señor, de la palabra del Señor y de lo que estás haciendo. Te va a sacar de la oración, te va a sacar de la predicación, te va a sacar de lo que estás haciendo para Cristo. Por eso tengo que ver que nadie me engañe. Y no tengo que escuchar a ninguna persona que venga falsamente acusando o diciendo cualquier disparate. No lo puedo escuchar. ¿Por qué? Porque me va a guiar hacia la apostasía, a abandonar a Cristo y a poner mi mirada en los hombres antes que al Creador. Por eso dice allí en Timoteo, volvamos allí, pero el Espíritu dice que claramente, lo dice claro. Y si usted no entiende lo que dice la Biblia, vaya y escudriñe verso por verso, palabra por palabra, porque lo dice claramente. A su nombre sea la gloria. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses, alabado sea Dios. Pero respecto con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo viene pronto, está cerca, no sabemos cuándo va a venir. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Pero yo no me puedo dejar de mover, no me puedo dejar mover por ninguna palabra, por ninguna persona, por ningún demonio, por nada. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca.
Y si yo presto oído a estos demonios y a estas personas que me quieren sacar de Cristo y me quieren sacar de la iglesia para dejarme abandonado o dejarte abandonado, viene Cristo y todos los otros se van y yo me voy a quedar y para sufrir. Entonces eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Por eso tenemos que ver que la apostasía, que yo no esté en apostasía. Por eso el Espíritu dice claramente, a su nombre sea la gloria. Por eso dice, nadie os engaña en ninguna manera. O sea que nadie me puede engañar, en ninguna manera. Porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. O sea que Cristo está allá al venir. Porque Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y vemos, hermano, que la iglesia hoy en día, estamos en los postreros tiempos, está inmersa en una gran apostasía. Y se manifieste, dice el hombre de pecado. O sea que se tiene que manifestar el anticristo. Entonces cuando se empiece a manifestar y la iglesia vea quién es el anticristo, y ahí viene el Señor a arrebatar a su iglesia. A su nombre sea la gloria. Porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. A su nombre sea la gloria. Se va a ir a las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese va a ser el anticristo. Pero el Señor lo está diciendo que claramente. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo lo está diciendo claramente. Porque si esta palabra bendita y maravillosa fue inspirada por el Espíritu de Dios, significa que el Espíritu de Dios lo dice claramente y manifiestamente que en los postreros tiempos se ve que algunos dice, apostatarán de la fe. Iban a apostatarse, iban a apartar de la fe de Cristo. No solamente se iban a enfriar, sino que se iban a apartar los ojos de Cristo, iban a quitar los ojos de Jesús. Iban a poner la mirada en los milagros, en el gran mover, en el número de personas que van adentro de una iglesia o están en una iglesia, antes que lo que dice la Biblia. En los postreros tiempos algunos dice apostatarán de la fe, que escuchando, o sea, que las mismas personas van a dejar de escuchar a Dios para escuchar a las personas. A su nombre sea la gloria. Si no, fíjese lo que dice a su nombre sea la gloria. Dice, escuchando a espíritus engañadores, espíritus de error. Ahora, ¿cómo se escuchan los espíritus de error? En primera de Juan, capítulo 4. Santo y poderoso Dios. En primera de Juan, capítulo 4. Allí habla claramente, dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Santo y poderoso Dios. Dice, desde el 1 al 6, dice, amados, que dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, acá la Biblia nos habla de probad a los espíritus, si son realmente de Dios o no de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gloria al Señor. Pero vemos, hermano, hoy en día que muchos que dicen que Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador, hoy en día, hoy, no están alabando y adorando al Señor. Entonces, ¿son de Dios por un rato o por un tiempo?
Pero después cuando realmente tenemos que demostrarle el amor a Jesucristo, que realmente estamos en Él y que me he convertido, ya no los amo, no lo estamos. Por eso, porque están escuchando espíritus del mundo, espíritus de error, y están apartando, y se están apartando, y están cometiendo apostasía, y están en apostasía, y no están confesando a Cristo. A su nombre sea la gloria. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿cuántas personas dicen yo amo a Cristo, soy cristocéntrico? Y no hacen lo que realmente Cristo hizo. Porque se levantan contra los hermanos, difaman contra los hermanos. Y el Espíritu de Dios no puede hablar mal contra el Espíritu de Dios. Porque si Cristo nos compró a precio de sangre y todos estamos haciendo supuestamente la voluntad de Dios, ¿cómo yo me puedo levantar contra mi hermano o contra mi hermana? A ver que alguien me explique. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, dice la palabra del Señor, son del mundo. Ahora, ¿por qué son del mundo? ¿Por qué están en apostasía? Bueno, por eso hablan del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Por eso todas las personas que se levantan contra los siervos, contra la sierva, contra un hermano, contra una hermana, ¿cómo nos podemos levantar, hermano, contra aquel que también lo compró a precio de sangre? Entonces hablan del mundo porque son del mundo. Y el mundo que los oye, y las personas que están en el mundo y las personas que están en la carne, los escuchan. Porque realmente las personas que andan en el Espíritu no escuchan o ya disciernen a aquellas personas que vienen con doble intención, alabado sea Dios, y vienen a contaminar o vienen a dejar algo, hermano. Cosas que no tienen que dejar. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan y andan en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, lo dice en Gálatas 5, sí. Que son hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, divisiones. Y cosas semejantes a esta, dice. Así que hay otras cosas que son semejantes, también son los que andan en la carne. Por eso son del mundo y el mundo los oye. Porque un hijo de Dios no va a perder el tiempo en andar escuchando. Lo frena, lo para y todavía lo amonesta. Y lo reprende si realmente lo tiene que reprender. A su nombre sea la gloria. Nosotros, dice verso 6, somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Ahora, toda persona que conoce realmente a Dios nos va a escuchar. Va a escuchar realmente que lo que uno está predicando es de Dios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora dice que nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Las personas nos van a escuchar y nos van a oír. Y van a oír la amonestación que de parte de Dios nosotros le estamos diciendo y le estamos haciendo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no hacen, hermano, el consejo que uno le da bíblicamente? Cuando ellos no hacen, es porque no lo está gobernando el Espíritu de Dios. No nos están escuchando la palabra de Dios. Por eso están en apostasía. Y vemos que no hay cambio en esas personas. Y vemos que siempre siguen en la misma tesitura. Siguen en la misma vida vieja que llevaban.
Por eso no nos escuchan, por eso no conocen a Dios, ni tampoco nos van a escuchar, pero sí escuchan a los espíritus engañadores. Si viene cualquiera predicando de otro Jesús, como dice la Biblia, si viene a otro buscando, predicando o ensuciando cualquier persona o cualquier predicador, a ese sí le prestan oídos, a ese sí le abren la puerta de su casa. Por eso tenemos que entender, hermano, lo que dice de la apostasía. Porque todo el mundo mira la apostasía de la puerta o de nuestros ojos para afuera, pero no tenemos que mirarlo así. Tenemos que mirar primeramente que yo no vaya a cometer lo mismo, que vaya a estar en la apostasía, para después mirar a los demás. Entonces siempre tenemos que hacer un autoanálisis, tenemos que agarrar la Biblia y autoanalizarnos y realmente con cordura, y no tener un alto concepto de nosotros mismos, sino que tenemos que analizarnos con cordura y decir, hermano, si realmente estoy haciendo o no haciendo lo que Dios me pide para hacer. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Porque es muy fácil mirar la paja de los demás. Es muy fácil mirar el error ajeno. Pero cuando realmente, hermano, tenemos que reconocer nuestros propios errores. ¿Quién reconocerá sus propios errores? Lo dice la Biblia. Es muy fácil mirar paja, hermano, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. A su nombre sea la gloria. Por eso lo dice ahí. Nosotros, dice, somos del Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Y dónde están los que conocen a Dios realmente? Porque cuando uno le da un consejo de parte de Dios y por la Biblia no escuchan ese consejo, sino que no quieren arrepentirse, no quieren buscar de Dios y no quieren la Biblia en su vida? A su nombre sea la gloria. En esto conocemos, dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso tenemos que saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso ahí viene el espíritu de discernimiento de espíritu. Ahí viene el discernimiento que Dios le da a uno, o el conocimiento que Dios le da a través del discernimiento de espíritu. Quién es, y nos pesa en la balanza, quién es el de Dios y quién no, porque el que es de Dios se va, por más miles de obstáculos que tenga, por más cosas que realmente le ponga la vida o pruebas duras que le ponga el Señor, a su nombre sea la gloria, Él sale airoso. Porque el Espíritu de Dios mora en Él y hace lo que Dios quiere que haga, que vive en la oración, que está en la oración, que se apoya en los hermanos, que vive en comunión con los hermanos. Y principalmente escucha amonestación, pone por obra y también amonesta de parte de Dios. Y es obediente a Dios. A su nombre sea la gloria. Y anda en sujeción. No solamente a Dios, sino que tenemos que estar sujetos a nuestros pastores y nuestras autoridades por encima que nosotros tenemos. A su nombre sea la gloria. Por eso dice... Pero el Espíritu lo dice claramente. Volvamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Por eso tenemos que analizar la Biblia. Y si uno no la analiza, si uno no la escudriña, si uno no va verso por verso meditando qué es lo que ha querido decir Señor con esto. Si el Espíritu lo dice claramente, que tenemos que probar a los espíritus si realmente son de Dios o no son de Dios. Si vienen realmente de parte de Dios o no. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea que se iban a apartar del oído de escuchar a Dios para escuchar a doctrinas de demonios, para escuchar, alabado sea Dios, como dice ahí, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, o sea, falsas enseñanzas. Por la hipocresía, dice, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, que dice que por la hipocresía de qué, de mentirosos, gente hipócrita, metido dentro de la iglesia, gente, alabado sea Dios, gente teatrera, que lo único que quiere es teatro y siempre tener el control y el primer lugar en todo. Ahí están los fariseos. Dice hipocresía de mentirosos. ¿No dice la Biblia, hermano, que los mentirosos no entran al reino de los cielos?
que tenemos que hablar verdad cada uno con su hermano, con su prójimo. Por más dura que sea la verdad, hermano, tenemos que hablar verdad los unos a los otros. Que no tenemos que mentirnos a los unos a los otros. ¿Y por qué hay hipocresía, hermano, dentro del pueblo? ¿Y por qué hay, alabados a Dios, mentiras dentro del pueblo? Si Dios conoce todo, las intenciones que hay en cada corazón. Y no porque a mí se me parece que me está mintiendo, no. Hay que ir a las rodillas, Señor. ¿Me están mintiendo sí o no? ¿Me están engañando sí o no? Porque ¿para qué está la oración y la comunicación con Dios? Santo Dios, aleluya. Por eso dice, porque que con hipocresía, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Mire el verso 17 hasta el 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y dice, hay por la dureza de su corazón. Corazón duro a la palabra del Señor y al querer cambiar. Porque si realmente soy una nueva criatura en Cristo Jesús, tengo que andar en vida nueva. Mi vida vieja tiene que quedar en el olvido, en el pasado. A su nombre sea la gloria. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas personas tienen cauterizada no solamente el corazón, sino la conciencia. Porque están cauterizados, están quemados, ya no sienten nada. Cuando están pecando ya no sienten esa vergüenza que significa, hermano, cuando uno está haciendo algo que no es lícito. Ya cuando mienten, hermano, ya tienen ya una desfachatez, hermano, que te mienten en la cara, aún sabiendo que esas personas están mintiendo, no reconocen que están mintiendo y que te están engañando. Por eso dice, por los cuales dice, después que perdieron toda sensibilidad, ya no van a sentir nada, son insensibles. Cuando una persona, hermano, se quema con quemaduras de primer grado, que son primero y segundo grado, hermano, que son realmente quemaduras graves y grandes. Hay personas, hermanos, que pierden la sensibilidad y se pueden pinchar con una aguja, que no sienten dolor. Queda como muertos los tejidos, quedan y no sienten, pierden la sensibilidad al tacto, alabados a Dios. Entonces esas personas quieren hacer así, hermano. Pierden toda esa sensibilidad. No sienten remordimiento porque están pecando, porque están mintiendo, porque están engañando, no sienten nada. Pero si yo realmente estoy en Cristo Jesús, tengo que sentir algo, porque el Espíritu que mora dentro de mí nos hace sentir mal cuando uno erra, peca o defrauda. Y tenemos que ir a las rodillas, hermano, para pedirle perdón al Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, por la hipocresía de mentirosos, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, que
prohibirán casarse. Les van a prohibir casarse. Les van a prohibir hacer realmente lo que ellos tienen sentimiento. Las personas tienen sentimiento. Y les van a prohibir casarse y todavía dice ahí, y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, si nosotros conocemos la verdad, todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y dice que con la palabra y con la oración santificamos los alimentos. Ahora tenemos que ver, si yo veo que voy a comprar carne y sé de antemano que en esa carnicería, el dueño de esa carnicería es un satanista, ¿qué te va a vender ese carnicero satanista? Lo que consagró a los ídolos, lo que consagró al mismo diablo. Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Entonces, si yo sé, hermano, que esa persona es un satanista, yo me abstengo de comprar carne ahí. ¿Por qué? Porque voy conociendo que es un hijo del diablo. Pero cuando yo no conozco, entonces la oración que yo hago por esos alimentos va a santificar los alimentos. ¿Por qué? Porque yo no conozco el paradero ni conozco si es satanista o no. Por eso cuando uno conoce realmente más o menos ahí, uno se tiene que abstener de hasta ahí. Pero después con acción de gracia, hermano, se tiene que, alabado sea Dios, alimentar. Porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Los alimentos los hizo para que el hombre y la mujer se alimenten. ¿Y qué culpa tenemos nosotros, hermano? Si los mismos nosotros, los hombres o las mujeres, lo consagran en vez de a Dios, se lo consagran al mismo diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice que es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ahora, yo no puedo desechar nada de lo que Dios creó porque si lo tomo con acción de gracia. Ahora dice que todo lo que Dios creó lo hizo bueno. ¿Usted lo quiere ver que Dios lo hizo todo bueno? Bueno, gloria a Dios. Génesis capítulo 1. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. El verso 31, capítulo 1, verso 31 de Génesis, dice así. Capítulo 1 de Génesis, verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que el último día, el día sexto, el Señor después que terminó de crear todo lo que tenía que crear, dice que miró lo que había creado, dice lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios creó, lo creó en gran manera bueno. Pero como entró el pecado en Adán, el hombre fue que corrompió todo. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que empezar a buscar del Señor. Tenemos que empezar a buscar de Dios, pero tenemos que ver que el Espíritu lo dice claramente, que a mí nadie me tiene que engañar. Porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que Cristo va a venir por segunda vez a buscar a la iglesia, a su iglesia, antes de que se manifieste el anticristo. Y asuma el anticristo para gobernar todo el mundo. Entonces este versículo echa por tierra todas aquellas palabras que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Amén.
porque la gran tribulación empieza cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que empezar a ver las Escrituras. Porque no sea cosa que yo empiece a hablar cualquier cosa, hermano, y empiece a caer en apostasía y empiece a deslizar y empiece a hacer deslizar gente también atrás mío. Por eso tengo que mirar que nadie me engañe a mí y ni que nadie quiero que nadie engañe a las demás personas. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo, Timoteo, capítulo 4, verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. O sea que la palabra de Dios es la que santifica los alimentos y también la oración. A su nombre sea la gloria. Ahora, vamos por un momento para que vean más o menos cómo es la apostasía, como que dice allí en el libro de los jueces, Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. Apostasía de Israel, dice capítulo 2, verso 11 en adelante. Capítulo 2 de Jueces. Mire lo que dice sobre la apostasía. Estamos en un momento, hermano, que Josué ya había entregado la tierra, ya había empezado a tomar posesión de la tierra de Canaán. Y el pueblo había empezado a tomar posesión, había empezado a luchar, pero habían quedado muchas posesiones sin tomar, alabado sea Dios, por heredad. Tenían que seguir luchando. Josué ya había muerto y dice acá, en el versículo 11, dice 2:11 de Jueces, dice, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahora, hermanos, estando dentro del mismo Canaán, que ya habían tomado posesión y algunos estaban peleando todavía, alabado sea Dios, dice que los hijos de Israel, los hijos de Dios, se habían apartado de Dios, habían dejado, dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de mirar lo que dice la Biblia. Porque dejaron de congregar, hermano, para ver y escuchar lo que decía el sacerdote. Y sirvieron a los Baales, y sirvieron a otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Ahora, si nosotros no venimos a adorar al Señor, si nosotros no venimos a buscar de Dios, si no venimos a congregar, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿No será que estamos provocando o están provocando la ira de Dios sirviendo a otros dioses y no estarán escuchando a otros espíritus engañadores? Porque el espíritu de error, hermano, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese espíritu del anticristo que está ahora operando en el mundo entero, pero en los hijos de desobediencia, ¿qué van a querer? Si el espíritu del anticristo se va a oponer a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Y si no te dejan venir a los cultos es porque el espíritu del anticristo, hermano, te está gobernando. Y si tú ya no sientes nada ni deseos de venir a buscar de Dios, es porque el espíritu del anticristo te está gobernando y te está acercando. Sí, pero yo lo escucho en casa, pero yo lo veo por Facebook o lo veo por esto. Sí, hermano, pero la iglesia dice, la palabra del Señor dice que la iglesia tiene que congregar, que todos los ladrillos vivos, vivientes, que somos nosotros, las personas, tenemos que juntarnos para que el Espíritu de Dios fluya, hermano, con fluidez. Porque el templo de Dios no son 4 paredes, el templo de Dios soy yo.
Y si el Espíritu de Dios está dentro de mí, yo necesito del otro templo para que los dos empecemos a buscar de Dios, porque dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo dice en Mateo capítulo 18. Y si estoy diciendo algo malo o algo errado, gloria a Dios, corrección. A su nombre sea la gloria. Pero acá vemos, hermanos, en Jueces, que dice que dejaron a Jehová. Y hoy en día, ¿cuántas personas están dejando a Dios y de servir a Dios, de servir a Jesucristo y de adorar a Jesucristo por estar adorando a otros dioses? Justo iba a venir, hermano, al culto, pero se me atravesó porque vino mi madre, vino mi suegra o vinieron mis hermanos a visitarme. Tienen toditos los días para ir, ¿va? Te van a venir justo un día de culto. O una hora antes del culto. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? ¿No será que están cayendo en apostasía? ¿Que te estás deslizando y estás escuchando a otros espíritus? Dice verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. O sea que el enojo de Dios se encendió contra los hijos de desobediencia y contra el pueblo de Dios mismo que le había dado esa tierra en posesión. Y el mismo Dios, a través de Moisés en Deuteronomio, le manda a que no se olviden de él. Y como hoy la palabra del Señor por el Antiguo Testamento nos dice que tenemos que permanecer, en Juan capítulo 14, que tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en Dios. Como dice en el capítulo 15 también de San Juan, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis mis discípulos. Entonces la palabra de Cristo tiene que morar y tiene que permanecer en mí. Porque yo separado de Cristo, hermano, nada se puede hacer. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Claro, no van a poder hacer frente ni al diablo ni a los demonios, porque están provocando a Dios, hermano. No pueden salir de una situación, de una enfermedad, no pueden salir de un problema porque dejaron a Dios, dejaron de servir a Cristo y se entregaron a otros dioses para servirle. Porque le hacen más caso a lo que dice fulano, mengano, sultano, que antes que lo que dice Dios, Señor, a través de su palabra. Por donde quieran que salía la mano de Dios estaba contra ellos, ¿para qué? Para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y hoy vemos, hermanos, que personas deambulan de acá para allá, de hogar en hogar, de casa en casa. ¿Por qué? Porque no encuentran la paz que dejaron algún día, alabados a Dios, porque dejaron al Señor, dejaron a Cristo, dejaron de servir a Dios. Por eso, por donde quiera que fueran, por donde quieran que iban estas personas, Dios estaba en contra de ellos y no los dejaba vivir en paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso de su pueblo, que no va a tolerar la maldad de su pueblo, ni tampoco va a sufrir más la terquedad de su pueblo. Dios es amoroso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice en Efesios allí que el Espíritu, alabados a Dios, del Dios de este siglo, el Espíritu los cuales, dice, opera en los hijos de desobediencia. Y el Dios de este siglo, ¿quién es? Si no es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué va a querer? ¿Le va a cegar el entendimiento? A su nombre sea la gloria. Y los va a querer apartar de Cristo y los va a querer de que desobedezcan la palabra del Señor.
Dice, y tuvieron gran aflicción. Y Dios, dice, levantó ¿qué? Jueces, que los librasen de mano de los que los despojaban. Y si el Señor en su inmensa misericordia, Dios le nombraba jueces, le levantaba personas llenas del Espíritu para que los salvasen, para que peleasen la batalla o para que los liderasen, alabados a Dios, al pueblo de Dios a salir en la batalla. Pero fíjese la terquedad del pueblo, hermano. Mire lo que dice ahí, en el verso 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y hoy, hermanos, vemos realmente que está pasando lo mismo con el pueblo de Dios hoy. En aquellos días, dice la palabra del Señor en el libro de los jueces, 2 veces está, en 2 capítulos. Eso me quedó patente, grabado, porque esas 2 palabras, hermanos, es lo que está prevaleciendo hoy en día. Y como en aquellos días no había rey en Israel, el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía o lo que bien le quedaba en gana hacer. Hacían cualquier cosa menos que lo gobernasen. Entonces, como no quieren que Dios los gobierne, como no quieren hacerlo a voluntad de Dios, entonces hacen lo que quieren. Por eso están en apostasía. Por eso no oyen la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Y cuántas personas están oprimidas y afligidas? Que gimen, hermano, porque los oprimen, que le hacen cualquier cosa. Y los malos son las otras personas. Y los malos son los demás. Y yo no miro la paja, la viga que tengo en mi ojo. Y para reconocer mi propio error, que digo, decir, Señor, soy yo el que te dejé. Reconozco que te he dejado, Señor. Reconozco que estoy en apostasía. Reconozco, Señor, que estoy obedeciendo más lo que me dicen los demás antes que lo que tú me dices en tu palabra o lo que me están predicando. Nunca he hecho caso a lo que me han predicado de parte de ti. ¿Por qué no reconocerlo? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de su obra ni de su obstinado corazón. Y la ira de Jehová, o sea, la ira de Dios, se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Dios, andando en el camino, andando en él, dice, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿Por qué? Porque Dios los dejó para probar. Ahora ya no son naciones, hermano. Ahora Dios no convierte a tu esposo, no convierte a tu esposa. Dios no convierte de repente a tu hijo o a tu hija. Dios no convierte al vecino o a la vecina que le estás hablando. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó para probarte, a ver si realmente, para que te haga la vida cuadrito igual, pero para ver si realmente buscas de Dios o no. ¿Y cuántas personas hay que están afligidas, hermano, que tienen que buscar de Dios y no lo hacen? Que buscan más de los hombres, de lo que le pueden dar los hombres, que a Dios. Eso se llama apostasía. Por eso dice que el Espíritu lo dice claramente.
que muchos apostatarán de la fe, porque ya no quieren sufrir la sana doctrina, ya no quieren sufrir la palabra del Señor. Quiere todo light, quiere todo bueno. Dios te bendiga y te guarde. Y espero que Dios te haya hablado al corazón. Si te das cuenta que estás en apostasía y que estás haciendo más caso a espíritus inmundos, espíritus engañadores, pídele perdón a Dios. Primero pídele perdón al cielo y ven, alabaos a Dios y regocíjate, pero ven como el hijo pródigo, reconociendo que has pecado delante del cielo y delante de Dios, que has pecado primero delante de Dios, haciendo lo incorrecto, haciendo lo malo. Y procura poner por obra lo que dice la palabra. No seas terco, no seas terca. No seas porfiado o porfiada. Cristo está a las puertas para venir. Y Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo vencedor. No un pueblo mediocre. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias.